Yo conocí la historia de Mariano cuando tenía 12 o 13 años. Mi padre nos contó a mi hermano y a mí que tenía un tío que había desaparecido en la guerra. Y eso es lo único que yo sabía de Mariano Vicente. Mariano Vicente era el hermano pequeño de mi abuelo. Eran 3 hermanos. Telesforo era el mayor, Martín era mi abuelo y Mariano era el pequeño. Entonces yo soy la nieta de Martín. Mariano Vicente vivía en Val de San García, era soltero y trabajaba en el campo. Se dedicaba a cuidar ovejas, cabras, cavar las viñas, todo de labrador. También era alguacil del Ayuntamiento de la República. Luego, cuando llegó la guerra, le llamaron a filas cuando tenía 42 años, en enero del 39, y lo reclutaron y se lo llevaron a la guerra. Cuando regresó, fue cuando a los poquitos días le detuvieron, porque alguien del pueblo le habían denunciado a él como alguacil del ayuntamiento y al alcalde y al concejal de la República. Se los llevaron a Cifuentes, a la cárcel de Cifuentes primero, y después los trasladaron a la cárcel de Guadalajara. De allí esperaron unos meses, estuvo como un año más o menos, y hicieron el juicio sumarísimo en Brihuega, que es otro pueblo de aquí de Guadalajara. En Brihuega celebraron el juicio sumarísimo y le condenaron a 6 años y un día a trabajos forzados al campamento de penados de Belchite, a la reconstrucción del pueblo de Belchite y de Quinto de Ebro. Rápidamente, yo creo que sobre el verano, se lo llevaron ya a Belchite, a campamentos, y desde allí es donde escribía las 3 únicas cartas que conservamos, desde Belchite y desde Quinto de Ebro, escribía las cartas. Después, al poquito tiempo, le concedieron, no sabemos por qué, la libertad condicional y le desterraron a Valencia. En Valencia, cuando llegó, a los 7 días así más o menos de llegar, se presentó en la cárcel, porque todos los meses se tenía que presentar en la cárcel, y la policía, según los archivos, lo recogió de la calle como un transeúnte en muy mal estado y lo ingresaron en el Hospital Provincial de Valencia. Allí murió a los 4 o 5 meses de estar ingresado de calquesia, o sea, de desnutrición extrema. Murió de hambre y fue enterrado en una fosa común del Cementerio General de Valencia. Cuando desterraron a Mariano a Valencia, ninguno de sus hermanos tuvo noticia de que le habían concedido la libertad condicional y que lo destinaron a Valencia, a una dirección que era la calle Cuart número 80. La familia nunca supo que Mariano había muerto, ni en qué circunstancias. La familia lo único que sabía es que dejó de escribir y que ya no supieron más de él. La Guardia Civil vino a buscarlo a su casa del Val porque lo tenían en busca y captura, pues no se había presentado en la cárcel de Valencia. Desde la cárcel de Valencia escribieron a la cárcel de Guadalajara diciendo, esto consta en los archivos, diciendo que la Guardia Civil fuera a su casa, a su domicilio de Val de San García, y que preguntara a los familiares si es que Mariano estaba allí. Cuando la Guardia Civil llegó al pueblo y preguntó por Mariano, la familia se sorprendió, pues ellos pensaban que estaba en el campamento de penados de Belchite todavía y que hacía meses que no recibían ninguna noticia suya. Entonces fue ahí cuando la Guardia Civil le dijo a sus hermanos que Mariano estaba en Valencia, en la calle Cuart número 80, y que le escribieran para ver si daban con él, y que la Guardia Civil le estaba buscando, que tanto la cárcel de Valencia como la de Guadalajara estaban buscándole. La familia le escribió a esa dirección y nunca recibieron respuesta. Es más, le devolvían las cartas porque era desconocido y además ese domicilio no existía. Eran unas casetas, la calle Cuart número 80 de Valencia coincide con unas casetas donde tenían los trabajadores del jardín botánico las herramientas de trabajo. A Mariano y a los 2 concejales y al alcalde del Ayuntamiento del Val los denunciaron algunos vecinos del pueblo como personas de izquierdas y socialistas. Formaban parte del Ayuntamiento de la República. A Mariano también le acusaban en el juicio sumarísimo algunos vecinos y algunos testigos de haber ofrecido su casa para botiquín del Ejército de la República. A Mariano lo detuvieron y se lo llevaron primero a la cárcel de Cifuentes.
De ahí estuvo unos meses y de ahí lo trasladaron a la cárcel de Guadalajara. En Guadalajara estuvo casi cerca de un año hasta que se celebró el juicio sumarísimo en Brihuega. De ahí, cuando le condenan a 6 años y un día, lo llevan al campamento de penados de Belchite y a Quinto de Ebro. Y luego de ahí pues lo desterraron a Valencia y es donde falleció. En el año 2013 murieron los sobrinos de Mariano. Entonces las sobrinas que heredaron la casa encontraron esas cartas, pero ellas no sabían quién era Mariano. Las leyeron, vieron que eran unas cartas muy tristes, pero no sabían quién era. Llegó mi hermano y mi hermano sí que reconoció que eran las cartas de Mariano, el que había desaparecido en la guerra. Entonces le pidió las cartas y se las llevó a mi padre. Mi padre también las leyó y me las enseñó a mí. Cuando yo encontré esas cartas y las leí, di la vuelta al remite y entonces me di cuenta de que no eran las cartas de un soldado en la guerra, eran las cartas de un represaliado del franquismo que estaban escritas en un campamento, el campamento de penados de Belchite. Entonces fue en ese momento cuando yo decidí que tenía que buscarle y encontrar su historia. ¿Qué había ocurrido con Mariano? ¿Dónde estaba Mariano? Es lo que yo quería buscar. Entonces no sabía qué hacer. ¿Y por dónde empecé? Por buscarle en internet. Lo primero que hice fue escribir su nombre cientos de veces en el buscador a ver qué encontraba. Le busqué en páginas, en listados de desaparecidos, del franquismo, de represaliados, y así estuve como 2 años. Lo que pasa es que como leía tantas historias tan duras y tan tristes, tan terribles, no podía hacerlo de continuo. Entonces tenía que hacer parones para que no me afectara emocionalmente todas esas historias que yo leía de otras personas, de otros represaliados, pero de Mariano no encontraba nada. Un día se lo comenté a un amigo mío que estaba buscando a un tío abuelo mío represaliado y él me pidió su nombre y dice: yo te voy a ayudar. Y a las 2 horas recibo una llamada de él diciéndome que había encontrado el nombre de Mariano Vicente que podía coincidir con mi tío abuelo y que estaba en un listado del registro del Cementerio General de Valencia en el que venía el libro El genocidio del franquismo en Valencia. Entonces yo me quedé ahí sin palabras, me quedé totalmente emocionada. Y con ese registro del cementerio de Valencia es donde yo ya empecé a pedir ayuda. Me puse en contacto con el Foro de la Memoria Histórica de Guadalajara, con Sulio García. Le conté toda la historia y él fue el que me puso en contacto con Matías Alonso, del Grupo de la Memoria Histórica de la Comunidad de Valenciana. Le llamé y le conté también la historia, que lo estaba buscando. Entonces él fue el que me estuvo guiando para saber más datos, obtener datos en los archivos militares y a dónde me tenía que dirigir para encontrar su historia y qué es lo que le había ocurrido. Para encontrar más información sobre Mariano, me dirigí a varios archivos. El primero que visité fue el Archivo Provincial de Guadalajara, donde me dieron el expediente de la cárcel de Guadalajara. Después me dirigí al archivo de Zaragoza, al Archivo Militar de Zaragoza, donde me dieron pude consultar el expediente del juicio sumarísimo, que ahí venían muchos datos y de ahí sacamos muchas dudas que teníamos. Después en Valencia visité el archivo de la Diputación Provincial, que es donde nos dieron toda la información de cuando estuvo ingresado en el Hospital General de Valencia. Y luego también visité el Archivo Municipal de Cifuentes. Ahí no encontré apenas datos, pero sí que encontré datos de otros represaliados de la comarca. Ahora lo que queremos es exhumar sus restos para traerlos al Val de San García, donde está su familia, y enterrarlos allí en su pueblo y junto a su familia. Pero me gustaría decir y hacer hincapié que todo el proceso de investigación es duro y es complicado, y los familiares muchas veces no sabemos a dónde tenemos que ir y a dónde dirigirnos. Menos mal y gracias a que existen personas como Matías Alonso o Sulio García de los grupos de memoria histórica, porque ellos nos ayudan muchísimo, pero el Estado nunca nos ha puesto a disposición, nos ha facilitado ningún tipo de información para lograr encontrar a nuestros familiares desaparecidos. Me gustaría que hubiera un poquito más de sensibilidad y un poquito más de apoyo a los familiares. Eso sería de gran ayuda.
Pues tío, hermano de mi padre, era Mariano. Pues yo de Mariano no es que no lo conocí, era pequeñito. Él como desapareció en la guerra y yo nací en la guerra en el 37 y él desapareció sobre aquellas fechas, pues yo de él ni lo conocí en persona, no lo conocí. Es que nací aquí, en Moranchel, y luego me llevaron porque dice que en el Val estaba más tranquilidad, había más tranquilidad. Mi madre se trasladó a casa de mi abuelo del Val y allí estuve, que me llevaron en brazos, que no andaría siquiera todavía, y estuve allí durante la guerra, que allí había menos guerra, que estaba un poco retirado ya del frente, porque esto era Moranchel, era frente al otro lado del río Tajuña estaban los de Franco, y a este lado estaban los de la República. Aquí Moranchel, este pueblo, y el río Tajuña dividía los dos frentes, por aquí, por esta zona, y durante los 3 años. Sí, recuerdo cuando terminó, ya tenía 2 añejos y pico, y salí con mi madre, o me sacó mi madre del portal, y tan a tiempo pasaba un avión grande por encima asomó por detrás de la casa, volando muy bajo, que le decían La Pava, negro, con una bandera blanca, y decían la gente, ya esto quiere decir que ya terminó la guerra, que esto sería en el 39, claro, al primero cuando terminó, cuando es a primeros de abril o a primeros de marzo, ¿no? Cuando fue el último parte de guerra que se conoce, que según he oído yo ya se terminó entonces. Y eso me acuerdo de ese avión que pasó, un avión grande, negro, con las alas pero muy bajo casi, no arrape los tejados, pero a lo mejor iba a 100 metros o a 200, pero yo miré para arriba y eso, y la gente empezó a decir eso, que ya había terminado la guerra. De Zaragoza, no sé por dónde, lo tuvieron a un tío mío y a un primo de mi madre, que se lo llevaban a un campo, salearon porque si habían sido un tío un hermano que se había casado con un hermano de mi madre, con una hermana de mi madre, ese tío se lo llevaron también 2 o 3 años estuvo por ese campo, un campo de represión, yo qué sé, y me acuerdo de eso. Y otro también se lo llevaron, otro que era también primo de mi madre, que es que en este pueblo casi todo el pueblo era republicano, menos 3 que se pasaron allí al frente de allá de Franco. 3 que se pasaron, todos los demás casi eran todos republicanos, no sé si habría alguno que no fuera. Pues Belchite quizá esté en el origen del drama que vivió Mariano Vicente. Los antecedentes son que este pueblo era y es el centro, uno de los centros de la comarca, y en el transcurso de la guerra se convirtió pues en una especie de trofeo. El ejército republicano, la parte que comandaba Lister, el batallón Lincoln, etc., se fijó como objetivo la toma de este pueblo por su honda significación, incluso política, porque era un pueblo considerado como muy de derechas. Entonces se organizó una enorme batalla que acabó destruyendo totalmente el pueblo. De tal manera que esto llamó la atención del franquismo, y el propio Franco, cuando acabó la guerra, vino a estas ruinas y desde un balcón a los belchitanos les prometió que iba a reconstruir este pueblo y que les iba a traer agua para siempre y para todos.
Pues bien, ni una cosa ni otra. El pueblo sigue en ruinas y lo que hizo fue un campamento que se llamó Campamento de Penados de Belchite, donde trajo mano de obra esclava suficiente para empezar la reconstrucción, pues donde a ellos les vino bien, que es justo al lado, el pueblo nuevo de Belchite. Los edificios del pueblo nuevo recuerdan mucho pues a los edificios de Viver y de otros pueblos que prácticamente tuvieron la misma arquitectura. Y este es el problema. Aquí es donde trajeron a Mariano Vicente, apresado nada más al acabar la guerra en su pueblo de Guadalajara, y aquí lo trajeron para cumplir 6 años y un día de trabajos forzados para reconstruir este pueblo. Pues la historia de Mariano Vicente aún no la sabemos toda, porque es un misterio. Este hombre era un alguacil en su pueblo, no era político en el sentido tradicional, simplemente estaba cumpliendo las órdenes del ayuntamiento. Pues lo apresaron y lo condenaron a 6 años y un día de trabajos forzados. ¿Dónde fue a parar? Pues aparte de estar un pequeño trecho de tiempo en la cárcel, pues al campamento de penados de Belchite. Tenía la comunicación normal de su familia, le mandaba y recibía cartas, tal, hasta que en junio del 41 la familia deja de tener noticias de él. Y ya nunca más se supo. Se interesaron, escribieron, fueron a preguntar y nadie sabía de él. Estamos hablando del 41. Hasta que en 2016 lo encontramos enterrado el día de Nochebuena de ese mismo año en la sección 10 del Cementerio General de Valencia, lo cual era un misterio, como un señor que estaba condenado a 6 años de trabajo, pues aparece enterrado año y medio después y nada menos que en el cementerio de Valencia, donde no tenía ni amigos ni conocía a nadie. Pues a partir de ahí, siempre con su sobrina Asun, la familia al frente, pues se inicia una especie de búsqueda. Efectivamente localizamos la fosa donde está, en la sección 10. Tiene toda la pinta de ser una fosa. Y cuando viene la familia a ver el lugar, pues aprovechando nos fuimos al archivo de la Diputación de Valencia, porque Mariano Vicente murió de hambre en un hospital. Cosa extraña, más misterio. Murió de hambre. Y ese hospital dependía de la Diputación. Buscamos el expediente, buscábamos información y nos llevamos la sorpresa de que este hombre está ingresado prácticamente al mes de desaparecer del campamento de penados de Belchite en julio. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que una persona que dicen que lo ingresa la propia policía en julio, 5 meses después muera de hambre en el hospital donde lo ingresan? Eso es un enorme misterio. Pero también le indico a Asun que además de la sentencia del juicio, vayan a donde tenga instituciones penitenciarias su archivo, porque mucha gente no sabe que buscando el expediente penitenciario de la víctima, ahí aparecen muchas informaciones, incluso más que en el sumarísimo que todo el mundo busca. Pues efectivamente, ese expediente apareció y arroja más dudas aún a la cuestión, porque resulta que la verdad es que Mariano Vicente
es, le conceden la libertad condicional al año de haber ingresado. Cosa extrañísima, una libertad que no pidió, con la pena accesoria de destierro. Y dice en ese expediente que el propio Mariano Vicente fija su residencia en Valencia, en la calle Quart número 80. Repito que él no conocía a nadie. El mismo expediente revela que se presenta la primera vez a la Guardia Civil y la Guardia Civil informa que al mes siguiente, es decir, ya en agosto, ya no se presenta. Y la Guardia Civil sigue haciendo pesquisas. ¿Cómo es posible que por el expediente del Hospital Provincial figure que es la propia policía la que ingresa a Mariano Vicente en julio y la Guardia Civil se tire años buscándolo? Es decir, no había coordinación. Entonces, todo esto lo que arroja son muchas dudas, muchas cuestiones que hay que seguir investigando. Lo importante, pues que por fin esta familia ha encontrado a Mariano Vicente y estamos en proceso para que, con la ayuda de las instituciones, sobre todo el gobierno, que ya concedió una ayuda económica, pues se pueda exhumar y traerlo donde la familia quiere, que es aquí a su pueblo, a ser enterrado donde ellos quieren que esté, no donde los tiró o donde lo tiró el franquismo. Durante la dictadura, durante la guerra civil ya en la parte de Franco, a los soldados o oficiales que cogen en los campos de batalla, que son derrotados por los franquistas, los republicanos que cogen, los meten en campos, al principio no se llaman de concentración, o sí, depende del comandante militar de la zona, pero vamos, esencialmente son campos de concentración. Un campo de concentración esencialmente es un lugar donde están los presos a la espera de ser clasificados de algún modo. De manera que algunos de ellos se reincorporan a las filas del ejército franquista por cuanto tienen buenos informes, buenos avales y son personas de derecha. En cambio, otros dudosos o manifiestamente sindicalistas o politizados en grupos de la izquierda, desde anarquistas, socialistas, comunistas, republicanos, esos sí que son puestos a trabajar.
lo primero que hacen es construir el campo de concentración si no están en un campo de concentración que sea un lugar cerrado, un ex convento, un ex cuartel, etc. Y construyen el campo de concentración, preparan letrinas, en fin, habilitan barracones, en fin, hacen trabajos en el campo de concentración. Es importante en la guerra que estos presos también trabajan en lugares defensivos, trincheras, en fin, hacen trabajos propios para la defensa de la guerra. Cuando acaba la guerra, una gran parte de estos trabajadores se dedican forzados, se dedican a reforzar o hacer el sistema de defensas. Está la guerra mundial, España puede entrar al lado de las potencias del eje, entonces hacen estructuras defensivas, sobre todo en la zona de los Pirineos, en Gibraltar y en el protectorado de Marruecos. Y ahí, pues muchos de los trabajadores esclavos están trabajando en estos menesteres. Reconstrucción de Belchite, puentes. Por ejemplo, hay una obra hecha por trabajadores cautivos, muy importante y significativa de todas ellas, que es el Canal del Guadalquivir. El Canal del Guadalquivir lo hacen trabajadores forzados y convierten con el canal unas tierras que eran marisma o secano, humedal, en zona de regadío. Son zonas de latifundio, de manera que es el pago que Hipo de Llano da a los caciques andaluces que lo han apoyado en el golpe de Estado, han puesto dinero, etc. Entonces estos presos construyen el canal. Es un canal que regará toda la parte baja de la Baja Andalucía de Sevilla hacia la desembocadura del río Guadalquivir. Y entonces estas personas, con el trabajo de estas personas, se convierte en huerta, nada más en regadío, más que en huerta, en regadío, toda una zona que antes pues, se dedicaba a cría de toros de lidia y cosas similares. Los presos más fuertes superan esas enfermedades, sarna, tifus exantemático, pulmonías, neumonías, en fin, toda clase de enfermedades, diarreas, etc. Y eso sí que están trabajando hasta que salen del campo, hasta que se les acaba la pena que les imponen. No es, por lo tanto, un campo de trabajo para toda la vida. El trabajo en la dictadura durará muchos años. No está del todo claro historiográficamente hasta cuándo dura. De hecho, hasta los años 80, hasta la democracia, hay trabajo penitenciario. En España pasa, el cálculo reciente de la historiografía es que entre 700.000 personas y 1 millón son los que pasan por estos trabajos forzados, que son presos obligados a trabajar. Esa circunstancia sí que es frecuente, es decir, que estas personas con la libertad condicional extraditadas acaban malviviendo y muchas de ellas acabarán muriendo pronto. No está estudiado en el fondo el número de personas que mueren como consecuencia de los malos tratos. O sea que una de las características de los campos de concentración, tienen varios nombres en España, es el maltrato que se da a los presos. Eso está recogido en todos los testimonios y en la documentación interna del propio ejército. Los médicos militares y determinados comandantes de unidades militares hacen informes y dan cuenta de las condiciones sanitarias de los presos. Los propios presos que han sobrevivido han dado testimonios, han escrito libros. Es muy conocido el pésimo trato, el trato cruel, con ensañamiento, con toda clase de sufrimientos adicionales, de que por el mero hecho de ser presos, vencidos por ser presos rojos, etc. Estas personas, pues claro, sobreviven en el campo de concentración mal. Si además trabajan, pues entonces la alimentación tiene grandes deficiencias, grandes límites, pues entonces lo normal es que mueran relativamente jóvenes y por enfermedades derivadas de la represión. Desde el 76 la historiografía ha hecho grandes avances en la recuperación de la historia del proceso que empieza en el 36 y acaba en el 76.
Junto a la historiografía también se ha desarrollado un montón de trabajos de cultura, películas, obras de teatro, exposiciones, etc. Es importante las revistas. Las revistas, yo creo que recordar que empezó, entre otras, Interview, sacando represión franquista, represión alemana en Mauthausen, etc. Tiempo de historia, es decir, que hay revistas que hicieron un gran trabajo. Hoy hay muchos diarios ya que sacan noticias permanentes, el diario.es, por ejemplo, noticias permanentes de recuperación de la memoria histórica. Es decir, que es un proceso de los ciudadanos de la historiografía profesional o académica que recupera la memoria democrática sin complejos, es decir, que se tiene que recuperar entera, es decir, que esto no va contra nadie, esto es para tener una conciencia política ordenada, porque si no se tiene esa conciencia política ordenada, la democracia española lo que puede perder es su alma. Y eso es lo peor que puede tener una democracia, no tener alma. Los campos de concentración franquistas eran espacios donde en primer lugar, eran espacios donde se clasificaba a las personas en 3 o 5 categorías, depende del momento, que van desde personas que son soldados o exsoldados republicanos, que son fieles, adictos a la dictadura, porque han sido falangistas, porque han sido miembros de la CEDA, etc., a personas que son enemigas, que son contrarias, porque son republicanos, son sindicalistas, son anarquistas, etc. Y los clasifican, recogen información y empiezan ya a hacer trabajos, normalmente pues construyendo, mejorando el espacio donde está el campo, poniendo alambradas, haciendo letrinas, en fin, etc., o incluso fuera del campo. Una vez que están clasificados, los menos durante la guerra pasan al frente. Los que son franquistas, los que son adictos al régimen de Franco, los envían al frente, a casi todos, a combatir. Los que se han pasado de la línea republicana a la franquista, los envían al frente. Y los otros forman parte de diversas categorías de trabajadores forzosos, que pueden estar integrados en batallones de trabajadores, en batallones disciplinarios, en diversas categorías que van evolucionando a lo largo de la guerra y la dictadura. Estas personas hacen trabajos forzados. Durante la guerra hacen trabajos en los campos, normalmente para construir el campo o al servicio de la guerra, del ejército franquista. Al final de la guerra, una parte de estos trabajos forzados se dedican a un sistema defensivo por si España entra a la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, reforzando la línea pirenaica, haciendo unidades militares, estructuras militares no solamente defensivas, sino de ataque de Gibraltar o en el norte de África, de los puntos más delicados, y las costas. Pero paralelamente a estos trabajadores forzados que dedican a estas cuestiones, hay miles de trabajadores forzados que hacen otros trabajos forzados, canales, puentes, ferrocarriles, aeropuertos, carreteras, también en guerra. En guerra también una parte de los contingentes de trabajadores forzosos hacen estos trabajos. Pero claro, ahí la emergencia primero es la defensa, el avance militar de los franquistas. Después, finalmente, en redención de pena por el trabajo, acaba, a partir de los 47, acaba trabajando en los talleres de las propias cárceles. Hay presos que redimen pena por el trabajo. Los trabajadores forzados cobran un salario simbólico. Cobran, cuando estamos en guerra, cuando acaba la guerra, 1 peseta con 50 céntimos al día. De esa peseta 50 céntimos, estos trabajadores solamente reciben 50 céntimos. Si tenían familia casada canónicamente por la Iglesia Católica, con hijos,
a cada hijo el Estado se comprometía a pagarle una peseta más. Pero claro, estas partidas presupuestarias a veces no cubrían, entonces llegaban o no llegaban, o se perdían por el camino. Además, se da la circunstancia de que cuando el trabajo forzado está reconstruyendo, pues por ejemplo, un puente o un pueblo, Belchite sería un ejemplo, que ha sido destruido según los vencedores por los rojos, aunque haya sido destruido por los rojos y por los franquistas, no se les paga porque lo que hacen los rojos es reconstruir lo que ellos han destruido. Entonces, por ejemplo, en el caso de Vicente, hemos de suponer que cuando trabaja en Belchite, pues no le pagan porque están reconstruyendo lo que previamente el ejército republicano ha destruido, aunque hayan destruido también los otros, los franquistas. Entonces no le pagan. Pues es probablemente que la familia tenga que apretarse el cinturón para enviarle recursos. Esa situación es frecuente. Cuando el penado cumplía la pena o una parte de la pena y entraba en un segundo estadio de su pena, tenía una libertad condicional, normalmente eran extraditados, no los enviaban a su pueblo en la mayor parte de los casos, o en muchos casos. No los enviaban a su pueblo, sino que los enviaban a cientos de kilómetros fuera del pueblo. Esas personas llegaban al nuevo lugar sin raíces, sin contactos, sin familia, sin nada. Y a veces, como puede ser el caso de Vicente, sin conocer uno de los idiomas populares que en la ciudad se hablaban, por lo tanto el aislamiento pues aún debía ser mayor. Si entraban en un proceso de degradación física, pues es probable que les diesen la libertad condicional antes de hora. Y así pues sería la familia o parientes o amigos o la caridad pública la que se encargase de cuidar de estas personas o no cuidar de estas personas hasta el final de sus días. Por lo tanto, lo que le sucedió a Vicente no es nada extraño, se tiene que dar por habitual. ¿Cuántos? Pues eso es lo que no se sabe. Es decir, que en el trabajo de los trabajadores esclavos falta análisis profundo de microhistoria, de análisis de detalle, muchos, y hay que documentar muchos. Por ejemplo, no se sabe los que mueren por caquexia o desnutrición, los que mueren por tifus exantemático, los que mueren por sarna, hay muchos que mueren por sarna, o por otras infecciones. Es decir, que cuando encontramos que alguien muere de caquexia y unos meses antes ha sido pasado al segundo grado o a la libertad condicional, pues hemos de deducir que le han dado en principio la libertad condicional para que se muera fuera del campo de concentración y para que las atenciones sanitarias que requiere esta persona se recaigan en la familia. Claro, si encima se le destierra porque era frecuente que los enviaban fuera del lugar de donde eran, como un castigo, pues entonces la cosa es totalmente absurda, que acabaría dependiendo de la caridad local, y la caridad local en una ciudad donde hay chabolas en el río, en el año 41 el río está lleno de chabolas y estará hasta la riada del 46, por lo tanto, pues, en fin, la caridad local, por muy caritativa que fuese, no podía atender la miseria de la posguerra. Bueno, pues el cargo en sí que me delegó el presidente de la Diputación de Memoria Histórica, pues en principio me llamó qué pensaba y yo, pues bueno, la verdad es que enseguida acepté porque me hacía mucha ilusión personalmente y políticamente. Creo que tengo que aportar muchas cosas, sobre todo como gobierno de la Diputación, a todas las cosas que tuvieron que ver unos episodios en este país que no debieron suceder, y sobre todo dar ese cariño a toda la gente que se afectó, tanto víctimas, familiares,
de una administración que les abandonó en aquellos momentos. Tanto el caso de Mariano Vicente como el de otros, yo creo que la administración tiene que poner todas las energías y los recursos económicos necesarios y darle el cariño a toda esa gente para intentar paliar, pues eso, todo lo que, como he dicho antes, que la administración en su día les dejó. Entonces tenemos que ahorrar en protagonismos políticos, que nosotros no somos los protagonistas, simplemente somos los que estamos recabando las solicitudes de la gente y darle a ellos ese protagonismo. Las víctimas, represaliados, familiares, ellos son los protagonistas. Nosotros somos simples políticos que estamos aquí un momento de la vida con unas tareas que nos han encomendado y los protagonistas realmente son ellos. Y nosotros pues tendremos que hacer lo mejor posible, poner los recursos necesarios, tanto económicos y personales, porque muchas veces hace falta mucha ayuda personal y ayudarles en muchas cosas. O sea que la administración provincial tiene que estar ahí. También poner en valor el archivo histórico de la Diputación de Valencia, porque a nivel provincial tiene muchísimos datos, sobre todo de todas las posguerras de la dictadura y de muchos procesos que ya se llevaron, y que es un tesoro ahora mismo que se tiene que aprovechar y que la Diputación lo ha puesto en conocimiento de la ciudadanía, y el propio Servicio de Memoria Histórica en su página web pues tiene un montón de datos que se están sacando de otros archivos y se ponen sobre todo para las personas que lo necesiten, y creemos que son datos muy importantes y relevantes y que todas las administraciones tendrían que hacerlo público, porque pues bueno, en muchísimos casos a mucha gente que lleva muchos años buscando datos se han servido pues para la esperanza del caso de cualquier familiar y de su vida de poder, pues porque a muchos les hace mucha ilusión llegar al final a un proyecto, encontrar un familiar, encontrar algún dato, y creo que todas las administraciones tendrían que volcarlos para que fueran públicos.